Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. ¿Cómo está, diputada? Bien. La diputada Tania Pinto presidió esta comisión de las audiencias de los juicios políticos en el Congreso Nacional. Está el diputado. ¿Qué diputado nos hace falta, Carlos, por favor? Solo falta Sara Zavala, ¿verdad? Ok, solo falta Sara Zavala. Nunca nos ponemos de acuerdo. Vamos a... Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Encantado de verla de nuevo. Gracias. Siempre vienen juntas, ¿verdad? ¿O no? No es la primera vez que venimos juntas. Con Sara venimos juntas. Ah, bueno, ok. Y tengo al diputado, diputado Alberto Cruz, el secretario de la comisión. Sentémonos. Gracias. Ok. Gracias. Ayer esta comisión recomendó la destitución de los 4 funcionarios que fueron sometidos a juicio político. ¿Me traen, por favor, mi teléfono? Ok. Pasa, Gino, no te preocupes. Pasa por acá. Sí. Gracias. Ayer escuché a la diputada Tania Pinto decir que habían recomendado la destitución de los 4 funcionarios. Entonces digo yo, ¿para qué sacar la cita de ayer si la tengo hoy? Esa fue la recomendación, ¿no? Sí, así la es. destitución de una los... serie de recomendaciones, Renato. Correcto. Ya me va a decir todas las recomendaciones. De momento, la que más peso e impacto mediático tiene. Han recomendado la destitución de los 4 funcionarios sometidos a juicio político. Precisamente fueron citados ayer por el Congreso Nacional los 4 funcionarios. Marlon David Ochoa Martínez, consejero propietario del CNE, Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Maribel Mejía Estape, magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral, y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del Tribunal de Justicia Electoral. Fueron citados para comparecer al Congreso este jueves a la 1:30 de la tarde, a efecto que ejerzan su derecho de defensa en el juicio político interpuesto en su contra. Pero escuchaba al secretario de la Junta Directiva, don Carlos Ledesma, que hasta el momento ninguno ha respondido a la cita del Congreso Nacional. No sé si Mario Morazán irá. Se pensó que Mario Morazán no iría a la audiencia, pero fue. Después que estuvo en el Congreso presentando un recurso, que estuvo en la Corte Suprema presentando un recurso de amparo. Joel Zelaya fue a la audiencia, pero no fue al Pleno. Entonces estamos a la expectativa hoy. Si irá Mario Morazán al Pleno o cualquiera de los otros funcionarios electorales que han sido sometidos a juicio político. Vamos a ver, Lucecita, ¿estamos preparados para la pregunta? Esta semana estoy así con un cambio, presentando opciones de preguntas y consensuando con los invitados si les parece o no.
Y no por complacer a los invitados, no por complacer a los invitados, sino es un ejercicio que me relaja. Qué bueno. Sí. Qué bueno que esté relajado. Sí. Vamos a ver las opciones que tenemos. ¿Me pasa la hojita, por favor, Lucecita? La hojita. La hoja de las Lo opciones. tengo en digital, no. Y yo no traje la hoja de las opciones de pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la opción 1? No. ¿Qué? No. En pantalla va a salir ya la definitiva. Ahora solo verbal. ¿Cuál es la opción 1 que tienes? Opción 1 es la siguiente. En Honduras, los juicios políticos dividen opiniones. Para unos son justicia, para otros persecución. Bueno, no, esa es una afirmación. Los juicios políticos en Honduras dividen las opiniones. Esa es una afirmación. Para unos decías... Para unos son justicia, para otros son persecución. No, eso es real, esa es una afirmación de frente a frente. Ahora presentamos las opciones. La primera. ¿Se están utilizando los juicios políticos en Honduras como herramienta de justicia o como arma de poder? La siguiente opción. Repetí la 1. Ok, la 1 es la siguiente. ¿Se están utilizando los juicios políticos en Honduras como herramienta de justicia o como arma de poder? La opción 2. Quiero que la gente mire a Lucecita Madrid, por favor. La opción 2. La opción 2. ¿Garantizan los juicios políticos en Honduras la rendición de cuentas o dejan en evidencia debilidad institucional? La opción 3, Luz. ¿Quién decide realmente en Honduras? ¿La ley o la política? Muy bien, y yo te ayudo con la cuarta opción. La última opción. ¿Puede la población confiar en que los juicios políticos se resuelven con justicia? No son juicios ordinarios en lo penal, en lo administrativo, en lo civil, no. Son juicios políticos, Pero de por medio está el término justicia, porque puede ser juicio político. Se les invita a las audiencias y al pleno para que se defiendan. Al final, producto de lo que respondan, a raíz de las denuncias que se les ha formulado, lo que pasa es que nosotros no tenemos mucha confianza en la democracia, ¿verdad? Y por eso creemos que todo está debidamente planificado y que nadie que sea sometido a un juicio político en Honduras sabiendo que hay mayoría para destituirlo, con cualquier argumento no se va a salvar, lo van a destituir, es lo que se cree. Está entrando la diputada Sara Zavala. Bienvenida, diputada, es un placer tenerla aquí en frente a frente. Gracias, encantada, Liz. Muy bien. Entonces, ¿alguna opción de las 5 preguntas formuladas? Vamos a leer la segunda. La segunda, muy bien, así me gusta. ¿Se están utilizando los juicios políticos en Honduras como herramienta de justicia, como arma de poder? Es la primera. ¿Garantizan los juicios políticos en Honduras la rendición de cuentas o evidencian debilidad institucional? Esa es la segunda. Creo que por ahí va usted. ¿Y usted, diputado Cruz? Me parece la primera porque, recuerde, usted hizo una afirmación de que los juicios políticos dividen opiniones y nos gustaría, en el caso particular, aclarar perfectamente esos puntos. Miren que ya me habían dicho a mí, ponele atención al diputado Alberto Cruz. Que conste, yo en este momento no recuerdo si es nacionalista, si es libre, es liberal. Es liberal, ¿verdad? Liberal. Pero alguien me dijo hace algunos días, ponele atención a ese diputado Alberto Cruz. Buenísimo. ¿Por qué? Le digo yo. Ponele atención, me dicen. Y ahora lo voy entendiendo. Porque cualquiera me hubiese dicho, no, a primera nombre, ya sabemos por dónde va ese programa. ¿Se están utilizando los juicios políticos en Honduras como herramienta de justicia o como arma de poder? Y me dice él, por la primera, para aclarar, me dice, me gustó esa frase. Muy bien. Estamos listos, licenciado Renato. Muy bien, excelente. ¿Y usted, diputada Tania? Igual me voy por la primera. Es necesario aclararle al pueblo para que
vayamos recuperando la confianza en esta clase política, ¿verdad? Que está tan desprestigiada. No, y además, miren, es la primera vez que se producen los juicios políticos. Definitivamente. Y nos falta aprender. Así Y es. cuando digo nos falta es porque A todos. yo me incluyo sin ser diputado. Es un hecho histórico. Correcto. Pero los diputados tienen que ir perfeccionando las técnicas. Claro que sí. Las técnicas. Porque si no, fácilmente dice un opositor que esté en desacuerdo con lo que se está haciendo, los diputados se convierten en jueces y verdugos. Correcto. Y eso es lo que hay que aclarar. Por eso es que las técnicas deben irse mejorando para someter a la gente a juicios políticos. Así es. Usted no escuchó ninguna de las Pero cuatro. escuché las dos, al menos las dos que han, en las que han puntualizado los compañeros, y creo que estoy de acuerdo, tanto con la diputada Tania como con el diputado Alberto, en que la primera es muy importante porque se ha querido crear desde la oposición una nebulosa alrededor del juicio político, donde han querido dejar notar como si fuese una herramienta que se está instrumentalizando para perseguir a alguien. Sin embargo, es una herramienta jurídica que nos brinda garantizar el control constitucional, y eso es lo que se está haciendo con el juicio político. Muy bien, pues Lucecita, todo está definido y yo comparto el criterio. ¿Se están utilizando los juicios políticos en Honduras como herramienta de justicia o como arma de poder? Oficialmente esa es la pregunta de Frente a Frente esta mañana, Luz. Ok, bueno, tenemos la primera opción, será el tema del día para que usted pueda enviar su opinión. Sí. Recuerde que lo puede hacer a través del número de WhatsApp de Frente a Frente 9773-6065. Ese es el número exclusivo de Frente a Frente para que todos los días usted pueda opinar en base al tema del día. ¿Se están utilizando los juicios políticos en Honduras como herramienta de justicia o como arma de poder? También puede opinar a través de nuestras redes sociales en X como Frente a Frente HN. Bueno, pues para debatir este tema, inmediatamente después de la pausa comercial, la diputada Alejandra Vallecillo, presente de nuevo. Alejandra Vallecillo, Muy buenos días. integra la Comisión Especial del Juicio Político. Tania Pinto, la diputada Tania Pinto, presidió esa comisión especial. La diputada Zavala también la integró. El diputado Alberto Cruz igual. Y no siento que me hayan desafiado, me alegraron cuando dijeron por la primera, para demostrar por qué recomendamos la destitución de esos 4 funcionarios. Ya les dije los nombres de esos 4 funcionarios. ¿Los tiene ahí? Claro que sí. Diputada, por favor, léame los nombres. Marlon David Ochoa. Martínez, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral. Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Lourdes Maribel Mejía Estapé, magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral. Y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del Tribunal de Justicia Electoral. Vamos a ir a la pausa comercial, porque este juicio político tiene aspectos positivos. Es un mecanismo democrático válido, para comenzar. Tiene una base constitucional, eso es irrefutable. Y además se convierte en una herramienta de rendición de cuentas. Pero claro, no podemos negar que aunque son los primeros en Honduras, existe la percepción que se pueden politizar y todas esas cosas. Y no digo que en Honduras hay desconfianza generalizada después de estos juicios políticos, que conste, no han terminado todavía, falta una sesión clave este día. Pero en una parte de la población se genera esa percepción de desconfianza y esta es la temática que vamos a abordar inmediatamente después de estos consejos comerciales. Así que les sugiero su atención.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:15 de la mañana, el tráfico vehicular, usted lo está viendo ubicado desde el Boulevard Centroamérica, donde viene usted de la Kennedy, la Honduras, se dirige hacia el Boulevard Juan Pablo II, se va para el Centro Cívico, bastante fluido, se va para la zona de Alameda, así como el Boulevard Suyapa, Hospital Escuela, puede transitar por este sector, ya que está bastante fluido. De igual manera, si usted viene del Boulevard Centroamérica y colonias aledañas a este sector y se dirige hacia la Miraflores, Colonia Kennedy y sus alrededores, el tráfico es bastante fluido a esta hora de la mañana. Cuando son las 7:15 de la mañana, en cámara de Cristian Muñoz, se le recomienda transitar por este sector si usted va para estas zonas de trabajo o de estudio. María Fernanda Rodríguez, para Frente a Frente, buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca la siguiente noticia. Sin control de chips, el crimen encontró su mejor herramienta. Los sureños, la banda que movía cocaína por el Golfo de Fonseca. Comisión presenta informe al Congreso Nacional y recomienda destitución de 4 funcionarios. Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. El tema del día en pantalla para que usted pueda opinar a través de redes sociales y también a través de nuestro número de WhatsApp. ¿Se están utilizando los juicios políticos en Honduras como herramienta de justicia o como arma de poder? Ya tenemos algunos de los mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Damos lectura rápidamente. Si es necesario el juicio político para que los empleados respeten la ley y no las órdenes de un líder político. Buen día desde Austin. Quisiera creer que es por el bienestar de nuestra Constitución. Si quisiera saber si en vez de libre hubiera hecho el juicio, si fueran del mismo partido político, escribe este televidente. Otra opinión, buen día, estoy seguro que todos los buenos hondureños nos vamos por la primera porque por primera vez en la historia de Honduras se está haciendo justicia. Otro mensaje, lo están utilizando como poder, lo están utilizando como arma de poder, escribe este televidente. Es un instrumento mal aplicado y nadie cree en su imparcialidad. Y no defiendo a los 5 que han sido enjuiciados políticamente porque cometieron graves errores, pero el proceso no fue el mejor, escriben los televidentes. Gracias, sigue opinando a través de nuestras redes sociales, también lo puede hacer a través de X. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Bueno, vamos a comenzar con la diputada presidenta de la Comisión Especial de Juicio Político. Alguien me está escribiendo y ahora que usted me decía, ¿qué le pareció, Renato, el juicio político? Yo le di mi respuesta a la diputada Tania Pinto y tiene que ver con una recomendación que hace una persona. Me dice que en un juicio político cada intervención debe tener un propósito concreto, confirmar un hecho, contradecir una versión y exponer una inconsistencia. Y ese es el papel que tienen que hacer los diputados que forman parte de esa comisión que pregunta a los denunciados. Entonces, él me pone un ejemplo, que hay que evitar las preguntas abiertas sin dirección. Ejemplo, ¿qué tiene que decir? No sé si salió esa expresión en estos días del juicio. ¿Qué tiene que decir? Me sugiere
¿Qué es mejor? ¿Usted autorizó el contrato el 12 de mayo, sí o no? Usted en una USB robó material del Consejo Electoral para ir a entregárselo a alguien en particular. Y si empieza la persona que ha sido denunciada a titubear, aquí le demuestro el video. Usted con una USB, información del Consejo Electoral la sacó para beneficiar partidariamente. Explíquenos a quién. Bueno, le vamos entrando en materia. La dejo, diputada Tania Pinto. En primer lugar, Renato, muchas gracias por el espacio. Un saludo al pueblo hondureño que ha sido expectante de un hecho histórico. Segundo juicio político. Vaya tarea que nos encomendó el Pleno de Diputados con 91 votos. Fuimos electos como comisión especial para realizar la investigación y poder presentar un informe al Pleno de Diputados por la denuncia grave en contra de los 4 altos funcionarios ya antes mencionados: Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía, Gabriel Gutiérrez. Bueno, esto inicia un 9 de abril de 2026. Eso es una denuncia que se presenta ante el Congreso Nacional, es aceptada por 91 diputados, nos nombran como comisión y es ahí donde inicia el proceso. Usted ya lo ha mencionado, el juicio político está ya instituido en la Constitución de la República, es una de las facultades del Congreso Nacional, así como también hay una ley especial de juicio político. ¿Qué dice esa ley especial? Hay 2 etapas. La primera etapa es la etapa de investigación y defensa. ¿Qué teníamos que hacer como comisión? Conocer la denuncia, citar a los denunciados, se hizo en legal y debida forma, cumpliendo los términos establecidos en la ley para que se pudieran presentar y hacer uso de su derecho a declarar frente a la comisión, presentar sus contraargumentos, y siempre fui clara. Esta comisión va a actuar con objetividad, con transparencia y cumpliendo con la Constitución y las leyes, asegurándole las garantías del debido proceso y la legítima defensa. Se presentó únicamente el magistrado Mario Morazán a declarar. Ya tenemos claro cuáles fueron las denuncias y por qué esto inició. En cuanto al consejero Marlon Ochoa, pues se le acusa de haber obstaculizado el cronograma electoral, de haber paralizado el Consejo Nacional Electoral, y esto llevaba a poner en precario y en peligro la vida democrática de nuestro país. Igual a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, obstaculizar el funcionamiento, negar lo que era la justicia electoral, las resoluciones que daban paso a que continuara el proceso electoral. Yo le voy a sugerir algo. Quedémonos analizando caso por caso, porque son pocos, perfecto. Son 4. Comencemos con Marlon Ochoa. Vea usted qué tarea. Sí. No solo fue uno, fueron 4. Correcto. Y todo pasa por algo. Así es como nos dimos cuenta de una trama que se había dado y de un plan orquestado que se había dado. Pero vamos a empezar con Marlon Ochoa, como usted dice. Marlon Ochoa, consejero del propietario del Consejo Nacional Electoral, pues hay denuncias previas ante el Ministerio Público. De hecho, fueron presentadas por Carla Romero, creo que es la apoderada de Salvador Narrala, si no estoy mal, ¿verdad? Y ahí empieza, y todo el pueblo hondureño fue testigo de todo lo que sucedió en el Consejo Nacional Electoral. La obstaculización de las empresas para poder ofertar al TREP. Luego que él pues se ausentaba de las sesiones de pleno para poder tomar decisiones y que pudiera seguir un cronograma. Se había aprobado un cronograma electoral por unanimidad y luego empezó a ausentarse de las sesiones de pleno y se fue eso, el retraso en el TREP de un mes, nos decían, fue fatal en el cronograma electoral. Luego ausentarse del pleno y luego negarse a firmar la declaratoria de elecciones. Eso puso en peligro la vida democrática de este país.
¿Qué es un juicio político, Renato? No es un juicio ordinario, no es un juicio penal. Hay responsabilidad penal, responsabilidad civil, administrativa, pero en este caso es responsabilidad política de altos funcionarios electos ante el Congreso, por el Congreso Nacional en una elección de segundo grado. Y Marlon no aceptó la invitación que le hicieron ustedes para que se presentara. No quiso hacer uso de su derecho de presentarse a presentar sus contraargumentos, ¿verdad? Su defensa. Y el día que se aprobó por 91, 93 diputados la denuncia, él sí sacó un escrito, me gustaría que la producción lo buscara y argumentó. Es lo que se sabe de Marlon Ochoa, consejero electoral. Él no fue a responder a las preguntas de esta comisión. Por eso lo voy a preguntar a los 4 presentes. Y voy a comenzar con Alberto Cruz. Diputado Alberto Cruz, usted es del criterio que Marlon Ochoa debe ser destituido y aunque no se presentó a aclarar las preguntas que le iban a hacer ustedes, pero ya conocemos el criterio de Marlon, lo ha hecho público varias veces, ¿cree que merece Marlon Ochoa ser destituido como consejero electoral? Nosotros tuvimos una decisión y una deliberación colegiada y así se expresó en el informe y todos como comisión de manera unánime determinamos la destitución no solo de Marlon Ochoa sino de los demás consejeros. Quiero partir de una premisa, Renato, para que el pueblo hondureño entienda. ¿Dónde nace la responsabilidad? Hablamos de juicio político porque hablamos de responsabilidad política, pero ¿dónde nace la responsabilidad de un funcionario? ¿Nace en el juicio político o nace en esta Constitución de la República? Porque esos funcionarios dieron su juramento de respetar la Constitución, la institucionalidad y la patria en nuestra Carta Magna. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, pueblo hondureño, que los hechos del proceso electoral del 2025 son hechos que no ameritan prueba. Los conocimos todos. Conocimos la parálisis, conocimos la persecución penal, conocimos las recusaciones que se presentaban, cómo se manejaba la institucionalidad de manera orquestada. Como comisión, la responsabilidad que tuvimos, Renato, es si existía justificación legal, constitucional o política de estos funcionarios porque actuaron de una forma que ellos tenían que demostrar en este juicio político si tenían facultades constitucionales para hacerlo. Y por eso ahí quiero llegar. La pregunta me fascina porque aquí, Renato, ¿quién es el perseguido? ¿Son ellos o si nos vamos al 2025 los perseguidos era el proceso electoral, pre y post elecciones? Aquí habla la pregunta, me encanta, habla de armas. ¿Quién tenía el arma de la institucionalidad en el 2025? Porque estamos en abril. Vámonos al 2025, pueblo hondureño. Pre y post electoral, las armas de la paralización institucional la tenían ellos. El arma del acoso la tenían ellos. El arma de la persecución penal la tenían ellos. El arma para deslegitimar un proceso pre y post elecciones las tenían ellos. Así que había una orquesta y esa orquesta era por varios que tenían un instrumento. El TJE, el CNE, el Ministerio Público, la PGR, Fuerzas Armadas y le voy a agregar Congreso Nacional en etapa después de elecciones y se va a sorprender usted, aquí estaba coordinada hasta la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Gaceta, que se negaba a publicar algunas resoluciones de los plenos. Bueno, esa es la respuesta del diputado Alberto Cruz. Fui claro con la pregunta. Diputado Cruz, ¿usted piensa que se merece la destitución? Marlon Ochoa, y su respuesta fue una decisión colegiada que tomó esta comisión del juicio político y luego me dio sus argumentos. La misma pregunta para la diputada Alejandra Vallecillo. Bueno, en efecto, como lo dijo ya mi compañero Alberto, fue una decisión que hemos tomado en conjunto, una vez evaluado todas las pruebas y haber escuchado los testimonios. Renato, no nos queda ninguna duda
que ahí no solo hubo un incumplimiento a las funciones, ¿verdad?, como funcionarios de alto nivel, sino que hubo una colusión de parte de diversos actores, y estamos hablando de las instituciones como el CNE, como el Tribunal y como el Congreso Nacional, y los que ya mencionó mi compañero. Se pudo evidenciar cómo ellos desarrollaron una serie de eventos que vinieron a crear una parálisis en el proceso electoral con el único objetivo de dilatar esa declaratoria. Aquí se puso en riesgo el voto del pueblo hondureño, quien asistió masivamente a las urnas el 30 de noviembre. Se puso en riesgo el legitimar esos resultados que ya daban como ganador, ¿verdad?, a un candidato. Se puso en riesgo la democracia misma, Renato, y fue algo consensuado, fue algo bien armado, bien estructurado, y entre todo eso que se dieron un tema de abuso de poder, un tema de acoso, un tema de persecución, y bueno, eso no se puede permitir. Este juicio político deja un precedente y era necesario para que se pudieran corregir todos estos eventos y evitemos, ¿verdad?, que esto vuelva a suceder. Ya la producción me está buscando lo que ayer arguyó en el Congreso, en la comisión que presidía la diputada Tania Pinto, la consejera Cosette López. No sé por qué Cosette esperó que usted cerrara las audiencias para pedir después que quería participar. No las entiendo. No las entiendo, pero no importa, al final. Ellas enviaron un informe muy detallado. ¿Puedo hablar? Sí. Yo pensé que a mí... es que tengo el retorno demasiado fuerte, entonces cuando me hablan de arriba, los tímpanos me revientan y repercuten en el cerebro y me desconcentro. Renato, el CNE, las consejeras, la verdad que fueron muy valientes. Nosotros ahora vivimos en democracia. Ellas presentaron un informe detallado de todo lo sucedido y al final ayer fue un tema de ilustración. Pero ustedes la citaron para que fueran. No, nunca la citamos. ¿Nunca la citaron? No. Bueno, y entonces yo le voy ahí a explicar por el qué. del error soy yo. Sí, yo le voy a explicar. El del error soy qué. yo. No, yo le voy a explicar por qué. Fui muy clara ante los medios de comunicación. Porque nos teníamos que ver como una comisión objetiva y transparente. No solo nos teníamos que ver ni para ser, sino que ser una comisión. Entonces yo decía en mis disertaciones, invito a todo aquel que quiera colaborar con este caso. Invito a todo aquel que tenga conocimiento de los hechos ocurridos que provocaron la parálisis en los órganos electorales y que pusieron en precario la vida democrática de este país. Y empezaron a llegar a la comisión a través de un correo oficial de la comisión especial, comunicaciones que nos decían: yo quiero colaborar, yo quiero aportar medios de prueba. En todo caso, Renato, si nosotros no hubiésemos recibido eso, nosotros hubiésemos tenido que citar. ¿Por qué? Porque la comisión está facultada para indagar, pedir información a las diferentes instituciones, órganos electorales y todos los involucrados, pero no hubo necesidad. Tuvimos 8 testigos, 7 fueron al principio, en la primera audiencia, y 8º que es con Cosette. Y así fueron llegando. Pero nunca llamaron como testigo ni a Ana Paola ni a Cosette. Nunca, no la citamos, no hubo necesidad porque ellas enviaron ellas enviaron un informe y ese informe fue avalado también con la presencia de la secretaria general del Consejo Nacional Electoral, que llegó voluntariamente. Ok, también. Me queda claro. No sé si la producción me tiene lo que dijo, es 1 minuto y medio lo que dijo Cosette López ayer ante esta comisión. Muy bien. Sí, es de José Miguel Barahona Álvarez, correcto.
El plan de Libre siempre fue imponer un sistema de transmisión de resultados preliminares a su medida, afirmó la consejera López, al revelar que a las pocas horas después de ser juramentados, Marlon Ochoa les advirtió sobre las consecuencias que vendrían de no priorizarse la aprobación del TREP deseado. Si no hemos adjudicado el TREP para las primarias en el tiempo reglamentario, en el tiempo de la ley, sepan que hay consecuencias penales. Como les dije, pareciera anecdótico, pero fue determinante. Primero, quiso hacer parecer una superioridad jerárquica que no tenía. Quiso examinarnos, quiso sentarse enfrente y darnos órdenes. A mí, que ni siquiera conocía las instalaciones y la oficina en donde iba a trabajar y el personal que tenía a disposición para hacer equipo en mi oficina. No podía ser más evidente la estrategia de Marlon Ochoa, boicotear el proceso electoral al no asistir a sesiones y alegar fraudes si perdían. Dieron órdenes ilegales para que la declaratoria no le hiciera el CNE y hasta le fabricaron audios que lo único que asegura tienen de reales es el formato, amplió López. Nada de lo que dicen esos supuestos audios, suponiendo que fueran ciertos, nada de lo que dicen se cumplió. Pues que acaso no hubo transporte. Se cayó el proceso 1000 veces y 1000 veces lo intentamos. Pues, pero hubo transporte. ¿O es que acaso no llegaron a tiempo? Claro que se articuló bien. ¿O es que acaso ganó quien decían ellos que iba a ganar? No ganó. Y lo puedo decir con la frente en alto, porque antes de firmar una declaratoria pedí que me hicieran un cálculo tirando en cero al candidato que iba a la cabeza. Y aún así, seguía ganando por un margen de 10 a 12 mil. La consejera López también denunció la presencia anormal de visitantes ideológicos pagados con fondos públicos, disfrazados de observadores electorales que se desplazaron a todos los centros de votación, sin haber sido acreditados por el CNE. Pregunten en un hotel capitalino al lado del hotel donde funciona el Consejo Nacional Electoral normalmente, en época electoral, ¿cuántos huéspedes tuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagados por el pueblo hondureño, que nunca fueron admitidos como observadores electorales oficiales por el Consejo Nacional Electoral y que eran visitantes ideológicos de un partido de los que estaba en contienda, que no es el de la consejera Hall ni el mío, y que anduvieron en todos los centros de votación? Y tengo fotografías para demostrarlo y registros para demostrarlo. Investiguen, indaguen. El hostigamiento se acrecentó tras las elecciones, cuando, según López, Libre y facciones de otros partidos secuestraron el escrutinio del proceso electoral, dejando en cero muchas actas. Finaliza las 9:38. Ahora, ¿qué ha argumentado Marlon Ochoa? Le va a tocar a usted responderle a Marlon o a cualquiera de los 4 invitados que están presentes aquí. ¿Qué es lo que ha dicho Marlon Ochoa? Y por el rigor periodístico de que hayan las voces de todos, vamos a escucharlo, extraído de sus cuentas. Hoy quiero hablarle al pueblo hondureño. Lo que están haciendo en mi contra no es un juicio político, es un castigo por haber dicho la verdad. Yo cumplí con mi deber, denuncié el fraude, denuncié la violación del código fuente del sistema TREP, denuncié la manipulación de los dispositivos biométricos, y entregué los audios que exponen la conspiración de quienes se robaron las elecciones. Y por eso me persiguen. No porque haya cometido un delito, no porque haya traicionado a Honduras, me persiguen porque no me callé. Porque decidí señalar a los responsables y ponerme del lado de la verdad. Lo que quieren imponer no es justicia. Es una operación política para reinstalar el sistema de corrupción y el narcoestado. Es una ofensiva contra la democracia hondureña y es también un mensaje para cualquiera que se atreva a denunciar a los poderosos. Primero alteraron la voluntad popular, se negaron a contar los votos y las actas porque sabían que la verdad desbarataba su conspiración. Después avanzaron sobre el Ministerio Público y la Corte Suprema y ahora vienen contra el poder electoral. Quieren destituirme y abrir el camino para perseguirme penalmente. Quieren castigarme por haber denunciado lo que hicieron. Pero quiero decir algo con firmeza. Podrán matarme tal como lo han planificado, pero no podrán enterrar la verdad.
La verdad está ahí, la verdad está en los audios, está en las voces, está en los hechos que ya conoce el pueblo hondureño. También hay que decir las cosas por su nombre. El Partido Nacional ejecuta el retorno del narcoestado y la cúpula del Partido Liberal ha decidido servir de bisagra para esa restauración. Ha prestado su bandera, sus votos, su historia para facilitar el regreso de los mismos intereses que tanto daño le hicieron al país. Que no digan mañana que no sabían lo que estaban haciendo. Comparecer ante un tribunal que ya tiene comprada su sentencia sería convalidar una farsa, sería legitimar el teatro del crimen. No atenderé esa citación. No voy a mendigar clemencia ante quienes ya vendieron su voluntad. He comparecido y seguiré compareciendo ante el pueblo, ante la historia y ante mi conciencia. Quiero agradecer al pueblo hondureño, a la resistencia y al Partido Libre. Gracias por el apoyo y por las oraciones. Gracias por haberme permitido servir con la convicción de estar obrando con honradez y en nombre de la justicia. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en Honduras, en su dignidad, en su derecho a no volver jamás a manos de los corruptos, de los asesinos y de los que han usurpado una y otra vez la voluntad popular. Y al pueblo hondureño quiero decirle algo más. No me vendo, no me quiebro y no voy a abandonar esta lucha. Seguiré denunciando el fraude, seguiré enfrentando a los corruptos, seguiré defendiendo la verdad y la voluntad popular, porque Honduras no puede volver a caer en manos de los mismos. Que sigan adelante con la arbitrariedad que ya decidieron consumar. Yo prefiero cualquier castigo de los corruptos antes que una absolución comprada al precio de mi silencio. No necesito el perdón ni la venia del poder. Y cuando pase esta noche de injusticia, porque va a pasar, cada quien ocupará en la memoria del pueblo el lugar que se ha ganado. Sara Zavala, ante lo que ha dicho Marlon Ochoa. Mire, voy a coincidir en unas palabras que acaba de decir Marlon Ochoa. El pueblo no puede volver a caer en las manos de los mismos. Y estamos claros. Libertad y Refundación no puede volver al poder. Y eso está en las manos del pueblo. Primero aclararle al pueblo hondureño qué es el juicio político y qué se busca en el juicio político. Demostrar la inocencia o deducir la culpabilidad del funcionario, del alto funcionario, en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son esas causales que se buscan deducir o demostrar la inocencia del funcionario? Primero, ya lo dice la ley de juicio político, denuncias graves en el desempeño de sus cargos. ¿Existía denuncia contra Marlon Ochoa? ¿Existía denuncia contra Mario Morazán y los demás del Tribunal de Justicia Electoral? Claro que hay una denuncia y es esa denuncia la que impulsa y le da paso al juicio político. ¿Cuál es una de las otras causales para poder llamar a un funcionario a juicio político? Actuaciones contrarias a la Constitución de la República y el interés nacional. El abogado Alberto Cruz, mi compañero diputado del Partido Liberal, acaba de mencionar cuál es el ABC de los funcionarios. Y es la Constitución de la República. ¿Y cuál es el juramento que hacen cuando toman posesión de sus cargos? Prometo cumplir, hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República. Eso dice el funcionario. ¿Hubo faltas al cumplimiento de las leyes? Claro que hubo faltas. Y no lo decimos nosotros, lo dice la prueba testifical, la prueba documental que se ha recabado para poder llevar a cabo este proceso. Actuaciones contrarias a su mandato. Y eso es lo que demuestran las pruebas, no lo estoy demostrando yo con mi testimonio, tenemos prueba fehaciente, testifical, documental y de audio y video. Negligencia, incapacidad o incompetencia en el desempeño de sus cargos. Mire, y aquí es donde viene la otra parte que mencionaba la compañera diputada Alejandra Vallecillo, la orquesta que había entre las instituciones. Porque Marlon Ochoa dice, yo fui a denunciar. Y porque con esa misma diligencia no fue a denunciar cuando los colectivos de Libertad y Refundación obstruyeron la presentación de ofertas para el TREP. Pero sí tuvo la valentía de que al momento de que se aprueba el TREP y que se le da paso a recibir las ofertas o que se le da paso a ampliar o a dar una nueva fecha
para que el TREP se pudiese presentar o para que se pudiesen presentar las ofertas, ahí sí Marlon Ochoa acude al Ministerio Público a denunciar a las consejeras por traición a la patria. Pero no fue así a denunciar a los colectivos de Libre y a sus líderes que estaban plenamente identificados en video, a denunciarlos por las causas penales, por obstrucción al proceso electoral, que ya lo establece nuestro Código Penal. Eso tuvo que haber hecho el consejero Marlon Ochoa, pero no. Había un plan orquestado y es ahí donde venimos y miramos todo lo que sucedía alrededor, porque viene el Ministerio Público también y actúa de forma diligente, según ellos, en contra de las consejeras, a empezar una persecución penal, a empezar a imputarle delitos, a querer librarles orden de captura. Incluso lo hicieron contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Estuvieron con orden de captura, se les libró una orden de captura, pero Marlon Ochoa también aquí comete otra ilegalidad, que es ausentarse de los plenos sin causa justificada, que ya lo dicen las leyes también, que él si va a ausentarse tiene que justificar la causa y al mismo tiempo también los suplentes que deben de sustituirlos, pues tienen que estar atentos al llamado que se le va a hacer. Pero él se ausentó de sus funciones, incumplió con las responsabilidades que ya la ley expresamente le manda y que era su deber, estar o no de acuerdo. Él tenía que tomar la decisión en el Pleno, abstenerse de votar, votar en contra, esas son sus funciones, pero él incumplió con su mandato. Ok, miren, tengo que ir a una pausa comercial en este momento, pero mejor para terminar con el caso Marlon Ochoa, porque después vamos a analizar el caso de el magistrado Mario Morazán del TJE. Diputada presidenta, por favor. Me gustaría que producción nos pusiera un video. ¿Un video? Envié, el primer video, Carlitos. Siempre relacionado con lo de Marlon Ochoa. Con lo de Marlon Ochoa. No es con lo de con lo que sucedió en el CNE. Eso. Parte de eso es. Sí. Ok, entonces solo permítame. Eso será después de la pausa. Con todo. Sí, para tener más tiempo. Perfecto. ¿Alguien tiene algún elemento adicional en torno a la labor que ha hecho esta comisión en el juicio político contra Marlon Ochoa, diputada Vallecillo? Bueno, decirle a Marlon Ochoa que por primera vez tenga ¿cómo decirle? La valentía de poderle hablar al pueblo hondureño, quien confió en él en algún momento, con la verdad. Porque miren, se pudieron validar todos los hechos que los denunciantes afirmaban en su denuncia. Marlon Ochoa, usted incumplió con sus funciones, usted provocó una parálisis en el CNE, usted agudizó la crisis electoral y usted tuvo la oportunidad de tomar acciones para corregirlo y no lo hizo, sino que al contrario lo que hizo fue paralizar, ¿verdad? Creando desconfianza en el proceso, creando que ese calendario electoral se alargara por un mes, nos decían, y poniendo en riesgo la democracia de este país. Eso, don Marlon Ochoa, es un incumplimiento a sus funciones y es lo que en el juicio político nosotros tratamos de determinar si realmente era como se había presentado y logramos evidenciar lo que así fue. Él incumplió con sus funciones. Diputado Alberto Cruz. Sí, Renato, creo que también hay que destacar que esta comisión garantizó un debido proceso, un derecho de defensa y sobre todo una presunción de inocencia antes de esas recomendaciones. Pero recordemos, no solo nos hemos basado en la prueba que fue aportada a la comisión, sino que también nuestro trabajo ha coincidido con el informe presentado por la misión de observadores electorales de la Unión Europea. 128 observadores avalan exactamente lo que está acreditado en los hechos fácticos, así que no es una decisión caprichosa de esta comisión especial, coincidimos con los organismos internacionales. Mira, y eso pesa, sin demeritar el trabajo que ustedes han hecho, que se puede perfeccionar, todos lo sabemos. Claro. Pero mira, ese informe de la Unión Europea pesa, porque en ese informe venía el pensamiento de los socialistas europeos, de los verdes europeos, y el de Portugal es socialista. Venían de los populares, de la derecha, así es Europa.
El continente viejo así es. Miren, ese informe de la Unión Europea pesa fuerte, convence. Es el continente canoso, las canas Experiencia. son experiencia y sabiduría. Así es. Han pasado 2 guerras mundiales, aún y con los problemas que puedan tener, han aprendido a convivir con el montón de muertos que en su continente produjeron 2 guerras mundiales. Por eso que tienen más conciencia verde del planeta, de la democracia, de la inclusión, de la permisibilidad bajo el Estado de Derecho, porque saben que cuando no se producen esos factores los países sufren. Entonces viene esa Comisión de la Unión Europea y dice lo que dice de la intromisión que hay. No, y pudieron identificar cómo todos estos actores se pusieron Entonces, de acuerdo para crear esa crisis. Mira, eso tiene un peso. Lo pudimos validar también. Eso tiene un peso enorme. Y uno de los denunciantes lo quiso desacreditar, por favor. ¿Cómo va a desacreditar? Sí. Termina, Alberto, por favor, disculpa. No, ¿Ya entonces, no, era más que todo Ok. para darle más crédito a este trabajo de esta Comisión Especial de Juicio Político. Y es en ese trabajo y precisamente ese crédito que dice acá el diputado Alberto es que nosotros como comisión recomendamos al Pleno del Congreso Nacional la destitución. Nosotros no lo destituimos, nosotros Así es. concluimos en que nuestra recomendación es destituirlo, ¿verdad? Entonces ahora será el Pleno del Congreso Nacional ¿Quién que tome la decisión? votará por la destitución del funcionario que nosotros hemos investigado. Está de por medio ese informe de la Unión Europea. Y previo a las elecciones, y creo que después, la misión de la Organización de Estados Americanos igualmente habló de intromisión en los órganos electorales. Claro, instrumentalización de la justicia. Y persecución ahí de 2 consejeras. Sí. Miren, ¿A qué extremo, Renato? es que Imagínese. el problema que tiene Joel Zelaya, Marlon Ochoa y el mismo Mario Morazán es la percepción que quedó entre la gente. Te lo digo con toda franqueza. La percepción de que boicotearon el proceso electoral. sí. Esa percepción los mata públicamente. Matar en el sentido figurado. Y el pueblo hondureño Esa no es percepción- ignorante, Renato. El pueblo hondureño lo pudo percibir durante todo el proceso electoral, qué era lo que estaba sucediendo. No, y Libre debe ser autocrítico. Lo reflejan sus 700.000 votos. Libre debe ser 19%. autocrítico. Si no, no va a prosperar nunca. Si no, no va a prosperar nunca. Fuera de Narrala, nunca va a ganar sin Narrala. Nunca va a ganar sin Narrala. Quedó esa percepción. Deben ser autocríticos en esto. Y mire, Renato, algo bien importante, están criticando el juicio político. Es obviamente primera vez que se lleva a cabo un juicio político, ¿verdad? Ya esta sería la segunda con Marlon Ochoa y los demás. Sin embargo, mencionar, y es muy importante que la gente sepa, el juicio político no nace ahorita. La ley de juicio político no nace ahorita. No es que lo acabamos, no es que nosotros la acabamos de inventar, está en la Constitución de la República. Hay una ley especial de juicio político misma que Libertad y Refundación utilizó en el periodo pasado, impulsando 11 juicios políticos contra funcionarios que no procedió porque no alcanzaron los votos. Sin embargo, para nosotros poder primero admitir la denuncia e impulsar los juicios políticos que hemos conocido, tuvimos que tener más de 86 votos ya como manda la ley, Sara, y se obtuvieron como tal. Me dice un televidente en este momento, los juicios políticos en Honduras no son el problema en sí. El desafío está en cómo se aplican. Y me argumenta, cuando prevalece la independencia judicial, fortalecen la democracia. Cuando dominan los intereses partidarios, la debilita. Mira, si hubiéramos tenido una fiscalía plenamente independiente Totalmente. y un poder judicial sin control partidario, Diligente. esto no se convierte en juicio político. Por eso es necesario y por eso es que yo insisto en que pongamos ese video. Ya, después de la pausa comercial. Después de la pausa comercial, porque para venimos... evidenciar que esto fue orquestado. Y eso le da paso a la tercera causal de juicio político: negligencia, Así es. incompetencia. Ok, regresamos.
Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Mensajes a través de nuestra cuenta de X Frente a Frente HN. Aníbal Montoya escribe: un juicio es el escenario en el que comparecen los que acusan y el defendido. Lo justo es que se presume inocencia antes de comparecer. En los casos observados, todos resultan ser culpables. Su defensa ha sido débil y han sido condenados. Es un juicio, pero no justo. Juzguemos. Otro televidente opina: llega el momento en la vida nacional de sentar precedentes. Sirve el ejercicio del juicio político como paso previo para deducir responsabilidades en las Cortes Nacionales a quienes han atentado contra la democracia. Roosevelt Hernández también debe responder. Adel escribe: justicia en Honduras. Cuando nuestro voto no contó, inician un congreso con juicio político. ¿Realmente eso es lo que le urge a Honduras o le urge a los políticos? Cintia María Villeda escribe: los juicios políticos son necesarios en el país para evidenciar todo lo malo que la población no vio y que gracias a nuestras autoridades que están sacando a luz pública el nepotismo, la corrupción de libre, y es justicia pura. Bravo. Brian escribe: si fuera por justicia, no habrían aceptado negociar a presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ya estaría el Ministerio Público con requerimientos a ella y Joel, pero todos siempre lo hacen con opacidad y canjes oscuros. ¿Por qué no juicio a suplentes del CNE que tampoco atendieron convocatoria en julio? Fidel Cruz escribe: es una herramienta de justicia y debe trascender a procesos judiciales según el delito cometido para sentar un precedente y los hechos no se repitan. Dania Navas opina: es momento de aplicar la ley ante el abuso que se cometen por creerse semidioses ante el poder, aunque sea por órdenes partidarias. El pueblo no puede aguantar tanto tiempo la incapacidad y los robos de funcionarios. Si es necesario, se aplica a los presidentes de los tres poderes. Leonardo Álvarez opina: los juicios políticos no deben de verse como un mecanismo de persecución, sino como una herramienta legítima dentro del marco democrático. Entendemos que se busca evitar abusos de poder y envían un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Protegen los intereses del pueblo. Josué Hernández: si los juicios políticos fueran transparentes y rigurosos, el Congreso se quedaría vacío. Y Carlos Eduardo Reina opina: en Honduras el problema no es el instrumento, es quién lo usa y para qué. En 2009, cuando un gobierno se acercó al pueblo, subió el salario mínimo, reguló combustibles y quiso consultarle su futuro. Los sectores de poder respondieron con un golpe de Estado que derivó en una dictadura y un narcoestado. Hoy en 2026 no hay tanques ni bayonetas. El método es más sofisticado: usar el juicio político para remover funcionarios incómodos y retomar el control de las instituciones. Es la misma lógica con otra herramienta: mantener el Estado al servicio de unos pocos. No cambió el objetivo, solo cambió el método. Son algunas de las opiniones a través de X. Usted también tiene la posibilidad de opinar a través de nuestras cuentas. Hágalo. El número de WhatsApp de Frente a Frente es 9773-6065. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Esta televidente Brian dice: ¿por qué no juicio a suplentes del CNE que tampoco atendieron convocatoria en julio? No, sí también fueron sometidos, solo que uno de ellos renunció. Sí, es ¿Quién fue el que renunció? Karen Rodríguez. Karen Patricia. Karen Patricia Rodríguez Álvarez. ¿Y la se otra presentó la denuncia, pero ella renunció a su cargo. Y como esto es, el juicio político es para destitución, ya no tenía. ¿Y el otro suplente del CNE? José Carlos Cardona. Que fue el que firmó la declaratoria. Y era de libre, y yo no sé si sigue siendo de libre Carlos Cardona, pero miren. Y puede seguir siendo de libre, Renato, si en todos los partidos hay de todo, ¿verdad? Ese es un puntito aparte sobre el que escribir. Es un puntito aparte sobre el que escribir sobre Carlos Cardona. Ustedes saben, si Carlos Cardona no se suma a esa declaratoria del Consejo Electoral, no estaríamos donde estamos sentados ahora. No se hubiese instalado el Congreso Nacional, no hubiese habido traspaso de miren, autoridades. ese puntito es de escribir y escribir y escribir el papel que jugó Cardona. Importantísimo. Sí, Y dicen que ya había grabado un video con la otra suplente
exponiendo los mismos puntos partidarios de Libre. Al final yo no sé si es que el hombre se autocriticó, se convenció de su papel en ese momento, de su responsabilidad. si lo Renato. presionaron, no sé. Por eso les digo, hay que escribir mucho sobre Carlos Cardona. Bueno, al final se recordó de la promesa de ley que hizo al tomar Así su es. cargo, ¿verdad? Así es. Yo les decía hace algunos minutos a los panelistas, a los y las panelistas, que si de mí dependiera, yo hasta hago un referéndum revocatorio a mitad de una gestión presidencial. En Estados Unidos, ¿qué hacen? Elecciones intermedias. Y el resultado de eso en el Congreso y en el Senado demuestra si están de acuerdo o no con un presidente. Yo inclusive, yo sometería al país a un referéndum revocatorio cada 2 años para ver si merece seguir un presidente o no. Renato, con este precedente que estamos haciendo en Honduras, cualquiera va a pensar de incumplir con sus deberes y funciones. Eso esperamos. Cualquiera va a pensar en Eso esperamos. actuar en contra de la Constitución y de las leyes. Y ese es el mensaje. que Y queremos estamos enviar hablando de los funcionarios, de los altos funcionarios electos por el pueblo, así como de las corporaciones municipales, de los alcaldes, de los diputados, del mismo presidente de la República. Carlos Eduardo Abrimos Reina. una puerta. Carlos Eduardo Reina, ahí tengo el mensaje, es mi amigo. Pero es que se presentó una coyuntura. Si liberales y nacionalistas no hubiesen tenido 86 votos en el Congreso Nacional, No hubiera pasado. no pasa nada. Hubiese pasado lo que sucedió con las denuncias de juicio político que presentaron en su momento Libre, 15, que no pasaron, no tenían Entonces, los ¿qué votos. quiere decir eso? Liberales y nacionalistas suman más de 86 votos con otras fuerzas políticas. Hacen 91 hasta 93 y creo que hasta más pueden hacer. No, creo que hasta 93 llegan. ¿Qué sucedió? Una demostración del criterio que tuvo la gente al momento de ejercer el voto. Correcto. Les dio mayoría, esta mayoría que ha posibilitado el juicio político. Es correcto. Si la gente hubiese estado en contra, simplemente el juicio político, que estamos viendo, no hubiese podido ser. Entonces, hay que ver también por qué es que la coyuntura se ha presentado. Porque la votación fue masiva. Yo no diría que a favor de liberales y nacionalistas, porque han pecado también. Fue contra el partido que estaba en el poder. Así es. ¿Van a tener el valor de autocriticarse y ver esas cosas? Ojalá por el bien de la democracia. Yo soy de los que creo que cuando gobierna la derecha es bueno tener un contrapeso de izquierda, pero la izquierda debe entender cómo debe ser el papel. Y la cultura democrática debe prevalecer. Por eso les hablaba de Europa. Ahí hay cultura democrática. Producto de todo lo que han vivido. 2 guerras mundiales y tantas otras guerras ahí como la de los Balcanes. Y ese informe de la Unión Europea terminó de decir: aquí hay culpables del problema, del desastre que tuvimos previo al proceso. Y entonces, de ahí se deriva el juicio político. ¿Qué video nos quiere presentar, diputada Tania Pinto? En el CNE tuvimos un testigo que dijo: yo quiero colaborar, Marcos Noé Martínez Pereira. De hecho, muy valiente él al exponerse, porque mire, Renato, estamos siendo objeto de amenazas, de insultos, hostigamientos. ¿Qué amenazas? Contra la vida de nosotros. A mí ya me pusieron que tengo que ver con narcotráfico. Y le voy a decir al pueblo hondureño, Tania Pinto ha actuado en su vida conforme a los principios de Dios y de la ley. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no voy a tener miedo ante las amenazas y ante las acusaciones de personas inescrupulosas. Aquí estamos haciendo justicia y estamos cuidando la vida democrática de este país para que los hechos nunca se repitan y el pueblo hondureño nunca tenga ese tipo de incertidumbre que vivimos. Su denuncia es grave. La están amenazando de muerte. Sí. Esto sucede en Europa, en una democracia más madura, y se convierte en un tema beligerante y más allá de la beligerancia, se convierte en un tema grave. Aquí la diputada Tania Pinto, que presidió esta comisión, está hablando de amenazas a muerte. En otro país, miren, en otro país, siempre digo en otro país, porque es bueno poner ejemplo.
empiezan a investigar de dónde vino esas amenazas y dan tecnológicamente con el tipo o la tipa que puso esa amenaza. En otro país lo hacen y la encuentran o lo encuentran. ¿A usted la han amenazado? De hecho, ahorita le acabo de compartir a Carlitos Sandino unos capturas de pantalla de mi teléfono de los mensajes que hemos estado recibiendo y le pedí que oculte el número de dónde me los están mandando porque esta persona está siendo investigada, pero se los leo textualmente. Por favor, léamelo. Ya amenacé a tu marido, sencillo, tengo buenos aleros para eliminarlo, hasta vos también te vas a ir, escúchame. Y malas palabras, hija de la gran 100,000, maldita, y cualquier cantidad de llamadas todo el día, llamándonos de, 3 de la mañana, 2 de la mañana. No lo tome así solo hija, como hostigamiento. Tómelo con toda la seriedad. Hija de la gran 100,000 tantas, 12 y algo, te vuelvo a hablar y así sucesivamente. En cualquier país de Europa con democracia, de esas democracias occidentales que pueden ser perfectibles, ya están investigan y determinan quién escribe estos mensajes y lo juzgan. Renato, es una amenaza a muerte. No, definitivamente. E insisto en el video. Ya voy. ¿A usted lo han amenazado de muerte, Alberto? He tenido mensajes, pero ninguno de amenaza amenazándolo de muerte, a muerte. Pero sí ¿Y a ataques. usted, diputado Vallecillo? Sí, he tenido una serie de mensajes, no tan directos como amenazas de muerte, pero sí diciéndome que este es mi debut y despedida en el Congreso Nacional. Bueno. Eso lo deciden los votos. Eso lo deciden los votos de los hondureños. Pero lo de ustedes es grave. De Cortés, por supuesto. Que determinen de dónde vinieron esos mensajes. No, claro. Tómenlo con toda la seriedad. Vamos con el video. Definitivamente. Ese es un video del Consejo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Esta es una imprenta. Es una imprenta donde se iba a producir las actas de cierre, las actas que se daban en las mesas electorales. Entonces ahí está el técnico, que es el de cuadriculado, y a la par está la joven Juliana. Ahí hay una memoria, ahí usted ve, agarra la memoria que tenía el diseño de las actas, documentación de seguridad nacional, y él está ahí supervisando porque eso es delicado. Esa información que se da ahí es delicado. Aquí viene Sofía Vanegas, que es la diseñadora gráfica, Junior le llamaban, salen de la imprenta, le da ahí la memoria, que no tenía por qué tenerla, porque tenía que tener autorización, tener ese tipo de documentación y de diseño. Y ahí se va a ver. O sea, no tenía por qué extraer esa información de la imprenta, ¿no? Es que es una documentación de seguridad nacional. ¿Cuáles son los cargos que tenía en el CNE las muchachas? Una era diseñadora. Diseñadora junior. Ella. Sale ahí y se lo entrega a él. Y ya vamos a ver quién es la persona que sale del carro después. Luego él se da cuenta que ella tomó la memoria y sale a recuperar la memoria. ¿Ya ve? Pero no se da cuenta que ya le entregó. No, recupera la memoria. ¿La recuperaron? Claro, ¿La recuperaron? Sí, la recuperó. Miren, ahí está, ¿dónde está? Sí, él es el superior de ellas dos. Él es el superior. Él es Marcos Noé Martínez Pereira. ¿Y el que estaba en el carro quién era? Ahorita va a salir. Hay dos que están, mire. Alan Alvarenga, codirector. Codirector electoral de Libertad y Refundación. ¿Esposo de? La ex candidata a designada presidencial por Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo se llama la señora? Angélica. Sí. ¿Y ahí están? Y Renato, a mí me gusta. ¿Y el militar que estaba ahí? ¿Y dónde está el Ministerio Público? ¿Cómo es posible? Esto es un delito. ¿Y qué hizo Marlon Ochoa? Si este personal había sido nombrado por el despacho de Marlon Ochoa y estaban poniendo en peligro documentos de seguridad nacional porque esas actas podían haber sido duplicadas. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Pero a la consejera, a la
a la magistrada, Pérez, a la magistrada del Miriam tribunal, Barahona. Miriam Barahona, y a Mario Morazán, en 6 días le presentaron requerimiento. A Mario Flores, y a Mario Flores Urrutia, perdón. Y otro tema aquí, Renato, bien importante que quedó evidenciado en la declaración del testigo y en los medios probatorios que nos presentaron, es que había un control para ingresar a los lugares. Un protocolo, ¿verdad? Y para extraer cualquier documentación o cualquier computadora que ingresaba a ese lugar había un control. Pero el personal de Libertad de Refundación no tenía ningún control. Si usted se fija, entran y salen sin ni siquiera anotarse, sin registrarse, no se les dijo para dónde llevan esa memoria. Usted mira que hay alguien de las Fuerzas Armadas ahí que tampoco hace la labor de control que están entregando. O no sabía qué estaban haciendo. O no sabía. Los testigos dicen, habían fiscales ahí, pero era para estarnos amedrentando a nosotros. Que sufrían de miopía, solamente para darle persecución. Telma Cristina Martínez es la secretaria general del CNE. Ella dio fe, porque ella es fedataria. Fue testigo, ¿verdad? Fue testigo. Claro. Ella dice cuántas audiencias, cuántas sesiones se ausentó el consejero Ochoa, pero asimismo da fe del hostigamiento que vivía, de la violencia que se vivía dentro del Consejo Nacional Electoral, todo el personal. Todo ese personal, la verdad que son héroes, porque aguantaron todo ese hostigamiento y toda esa presión que vivieron. Y con estas muchachas que se prestaron a eso, a extraer información de la imprenta. No hay requerimiento. Responsabilidad. No hay requerimiento fiscal. Sí. Pero sí hubo denuncias en su momento. O sea que puede haber requerimientos si se investiga. No claro, porque puede hacer. Está en la obligación del Ministerio Público. Mire, Renato, muchos dicen, yo soy abogada aquí, Alberto y Sara, muchos dicen, hay que aumentar las penas porque se siguen dando los delitos. ¿Por qué se siguen dando los delitos? Por la impunidad, no es por las penas, es por la impunidad, porque nunca se llega al final de la impartición de justicia. Y otro tema debemos de evitar la impunidad. Bien delicado, Renato, con esto de la memoria, es, aparte de lo que contenía la memoria, que era, por así decirlo, el prototipo de las actas que se iban a imprimir y que a esa imprenta solo le correspondía un lote, contaba también esa memoria con toda la información de las actas a nivel nacional. Sí, lo delicado. O sea, ¿se imagina usted que esa información o que esas actas se hubieran impreso en duplicado en otra imprenta? Y aparte de eso, también, y acá lo voy a explicar. Perdón, Sara, de los 3 niveles de los 3 niveles electivos. De los 18 departamentos, ahí estaban los diseños. Y también, Renato, en el juicio, con los medios de prueba y las declaraciones, pudimos comprobar también que había otra intención más. Imagínense que aquí está el primer intento de llevar y extraer las actas para que se imprimieran en otro lado. Pudieron haberlo hecho en duplicado o triplicado, porque quizás no había habido un control. Y en otro lado también, en otra parte de la evacuación de pruebas, pudimos comprobar que se intentó mandar o adquirir el triple de láminas que se le ponen como sello de garantía al acta de cierre. Pero es para el escrutinio eso especial. para allá los escrutinios también es especial. Que era por contingencia, correcto. Por contingencia. Por contingencia. Se habían establecido 20,000 y ellos estaban pidiendo una orden que se imprimieran 60,000. Quiero seguir, sí. Renato, yo aquí quiero decirle algo al pueblo hondureño, porque estos hechos no se deben de volver a repetir. Fue tan traumático los hechos del proceso electoral antes y después del 30 de noviembre, que muchas veces tenemos mucha dificultad para saber si estos eran hechos aislados, circunstanciales, o eran hechos programados de manera premeditada y sistemática. Y si usted me da un par de minutos, yo le explico al pueblo hondureño cómo se actuó a través de la institucionalidad. Yo coincido con Carlos Eduardo Reina, ya no se ocupan tanques ni fusiles, se ocupa orden, sino las falencias institucionales para poder romper órdenes democráticos a través de los procesos electorales. Esta comisión identificó dentro de su investigación, que coincide con la misión de observadores electorales de la Unión Europea, que fueron 2 etapas. Miremos una etapa pre-30 de noviembre y una etapa post-30 de noviembre. Ambas tienen objetivos similares, pero distintos. Preelectorales, evitar llegar a la fecha de las elecciones con elecciones. Fecha postelectoral, evitar una declaratoria. Y ahora yo le voy a decir al pueblo hondureño en este foro,
¿Cómo coordinaron esas instituciones? Y solo me voy a referir a entes electorales coordinando con otras instituciones. Primero, coinciden magistrados del Tribunal de Justicia Electoral con el consejero a paralizar. ¿Cómo paralizaban? Me ausento, es decir, no llego a una sesión convocada legalmente, o la abandono porque no me gusta la agenda. Sucedía de manera simultánea, pueblo hondureño, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Esa es la etapa, como muy bien lo decía la presidenta, el consejero en este momento, o el magistrado en este momento, altos funcionarios denunciados, lo que provocaban era una silla vacía, la de ellos, para evitar quórum. Al no haber quórum, no hay resoluciones, se interrumpe el proceso electoral. O muchas veces rompiendo el quórum. Así es, ya sea porque lo abandonaban. Sí. Silla vacía de ellos, esa es la primera fase dentro de la etapa pre y postelectoral, pero coinciden nuevamente en la pre y postelectoral que cuando ya no pueden sostener la silla vacía de ellos, empieza otra etapa, la etapa de fabricar medios probatorios para luego iniciar la persecución penal y luego solicitar la recusación. En el mes de octubre, Renato, pueblo hondureño, fue simultáneo, tanto en Consejo Nacional Electoral como en Tribunal de Justicia Electoral. Ya la silla no es la del consejero denunciado, la que se quiere dejar vacía. No es la silla del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, es la silla de los que están defendiendo la democracia. Claro. Con la recusación es despojarlas de su cargo, de que conozcan la actividad y la función electoral que la Constitución le manda, y dentro del Tribunal de Justicia Electoral, no menos importante, la obstrucción de la justicia, la obstrucción del órgano jurisdiccional. Tal vez los hechos traumáticos no nos dieron la oportunidad como pueblo hondureño de entender que era coordinado, pero era coordinado. Y cuando usted le suma un fiscal general que coopere en esa persecución penal sin cadena de custodia para los medios de prueba, cuando usted mira apático a un jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuando usted mira un procurador general de la República pidiendo habeas corpus contra los altos funcionarios, consejeras, defendiendo en este momento que se llevara a cabo el proceso electoral, cuando usted ve un director de la Gaceta negándose a hacer las publicaciones, pueblo hondureño, estos no son hechos circunstanciales, no es aislado, es la operación sistemática de una institucionalidad basada en sus deficiencias. Mira la paradoja, lo que se construyó como legislación electoral para lograr alcanzar consensos fue el arma que se utilizó para minar el proceso electoral en sí. Así que va a haber un momento en este foro seguro para hacer reflexiones, porque yo sí estoy convencido, indistintamente si esto es políticamente popular o no lo es, yo sí estoy convencido de la importancia de este juicio político, Renato. Y mire la importancia de lo que ha mencionado el abogado Alberto, porque él ha relacionado y ha entrelazado muy bien 4 actores importantes acá. Marlon Ochoa desde el Consejo Nacional Electoral. Podemos decir Mario Morazán desde el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, son 5 realmente. Podemos hablar de Joel Ochoa desde el Ministerio Público. Joel Zelaya. Joel Zelaya. Podemos hablar también de Roosevelt Hernández desde las Fuerzas Armadas. Y mire usted cómo se relaciona todo. El Congreso Nacional también, que era otro actor que al final iba a ser como el beneficiario incluso de todas las actuaciones. ¿Por qué? Porque al no haber una declaratoria, ¿qué sucedía? Se extendía el periodo y el Congreso Nacional continuaba con su comisión ilegal permanente que presidía Luis Redondo. ¿Y qué iba a venir a hacer después el Congreso Nacional? A decir, como no hubo declaratoria, no tenemos un presidente electo, entonces extendamos el periodo presidencial por 2 años más. Esa era la trama y ahí era donde querían llegar.
Pero usted mira que viene una orquesta donde sale un fiscal general de la República dando validez a unas denuncias de un consejero del Consejo Nacional Electoral con medios de prueba, número 1, como lo mencionó el abogado, sin cadena de custodia. Sin cadena. Número 2, medios de prueba que él decía que eran reales, que eran audios reales de escuchas de llamadas telefónicas donde él en ese caso, de haber sido ciertas, escuche bien cómo actúan también con la inteligencia del pueblo. Si las escuchas hubiesen sido ciertas, Marlon Ochoa automáticamente estaba cometiendo un delito, porque él sin una orden judicial no puede escuchar llamadas telefónicas de nadie. Pero como no eran ciertos, entonces se convertía en simples injurias, ¿verdad? Calumnias e injurias. Número 2, viene también acá otro tema. Empieza Roosevelt Hernández, desde las Fuerzas Armadas, también que nunca se había visto un jefe de la Fuerza Armada emitir comentarios, emitir opiniones, emitir aseveraciones e incluso convertirse en un ente acusador, porque esa fue la función de él. Y entran acá otros actores externos como por ejemplo los medios de comunicación que hicieron un papel impresionante en cuanto a la observancia de todo el proceso y a también evidenciar, y son los que también nos están ayudando ahora, porque gracias a los medios de comunicación nosotros tenemos mucha información que hemos recabado. Y empieza Roosevelt Hernández también a montar una persecución contra la prensa que denunciaba las acciones, la prensa que evidenciaba las acciones. Entonces, al final, es un complot en contra de todo el esquema y de todo el proceso democrático del país. Okay. Renato, esta crisis se salió del ámbito político y electoral y afectó directamente la vida diaria del hondureño. No nos podemos olvidar de la crisis que también vivió los micro y pequeños empresarios en esta época de diciembre. Tuvieron pérdidas irreparables, Renato. Sí. Hubieron suspensión de clases, no pudieron conseguir esos trabajos temporales los jóvenes universitarios porque no había que ofrecerles, no había venta, no hubo dinero en muchos hogares hondureños en ese mes, en esa etapa en la que estábamos esperando esos resultados, esa declaratoria, porque muchos negocios tuvieron que cerrar, Renato. O sea, hubo un impacto directo en la vida del hondureño también y en la economía del país. Ok, abreviemos un poquito lo que viene, por favor, diputada Pinto, porque quiero hablar del caso Mario Morazán, magistrado Tribunal de Justicia Electoral. Mario Morazán, vamos con ese caso. No, usted tenía... No, yo le iba a decir que pasáramos al caso de... Mario Morazán, inmediatamente después de la pausa comercial, el otro enjuiciado políticamente. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes a través de X. Luis Estrada opina, por la forma como se ha manejado esta figura, tendemos a pensar que se está utilizando como arma política para desprestigiar y destruir un partido político en particular. Todo está fríamente calculado, destituirlos. Gumercindo Hernández escribe, los juicios políticos son necesarios, siempre habrán personas que lo interpretarán como venganza, pero hay que hacerlo. ¿Cómo me hubiera gustado que esta ley estuviera en el 2009? Dios les bendiga y adelante, los enemigos de la democracia deben tener consecuencias. Emil Ruiz escribe, es una herramienta de justicia que pone orden a aquellos que creen que todo funcionario nombrado por el Congreso Nacional tiene poder omnipotente para hacer lo que se le dé la gana. Al final, quien lo nombra a uno es quien lo destituye y el Pleno tiene el poder del pueblo para hacer justicia. Rafael Carranza escribe, la diputada Tania Pinto es alguien que siempre ha querido que se haga justicia en cada momento y alguien temerosa de Dios que no haría ninguna acción que no vaya encaminada a buscar la verdad. Carranza. Seguro que es de Ocotepeque. Es una broma, es una broma. Ismael Ochoa opina, desayuno, almuerzo y cena solo de política. Un país no crece solo alimentando de política a la gente. Aboguemos mejor por los emprendedores que hay en Honduras y los científicos. Comparto Ismael, pero si no arreglamos esta democracia, vamos a dar tumbos permanentemente con la economía. Tenemos que arreglar esto.
Raúl Blanco escribe: como arma de poder, dado que los jueces son políticos narcisistas y no magistrados de carrera. Las decisiones suelen responder a mayorías legislativas y coyunturas de partido más que a pruebas irrefutables. Son algunas de las opiniones. Siga escribiendo a través de nuestras redes sociales. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Mario Morazán, Tania, Mario Morazán. Vamos resumiendo rápido porque me dicen que quiere intervenir Mario Morazán también. Vamos a ver. Mario Morazán fue el único de los denunciados que se presentó ante esta comisión, y esta comisión le recibió respetándole su derecho de defensa, que presentara sus contraargumentos, sus medios de prueba. Se recibieron medios de prueba documentales y lo dejó extenderse, lo dejó declarar ampliamente por más de 5 horas. La comisión, es más, hasta tuvimos, Renato, críticas, pero había una cosa: el comportamiento de estos denunciados era levantarse de una silla, y lo que esta comisión debía de asegurar es que el denunciado estuviera ahí, porque en el momento que él sintiera que se le estaban vulnerando sus derechos, se iba a levantar e iba a decir: me están vulnerando los derechos. Y tenemos una gran responsabilidad, Renato, porque todos los hechos que se vivieron en el país afectaron, hubo violencia, intimidación en personal del Consejo Nacional Electoral, en personal del Tribunal de Justicia Electoral, pero la verdadera víctima fue el pueblo hondureño. Y nosotros tenemos la responsabilidad como comisión de determinar y recomendarle al Congreso si hay responsabilidad política o no. Y eso después se va a ir a una demanda, sin lugar a dudas, porque ya presentaron un amparo, tengo entendido, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta comisión tenía que garantizar esos derechos y verse muy objetiva, respetuosa de las leyes, respetuosa del derecho a la legítima defensa y al debido proceso, para que después usted, Renato, y todo el pueblo hondureño no tenga que pagar una sentencia a favor de un denunciado o de alguien que va a decir: en Honduras me irrespetaron el debido proceso y mis derechos. No solo pagar, lo denunciaría por no hacer las cosas bien si nos condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esta comisión se comportó de una manera tolerante ante él, se le hicieron preguntas, se le dejó desarrollar. Él en su declaración aceptó que había, por ejemplo, interrumpido y había abandonado un quórum cuando era obligación de él estar ahí. Bueno, en primer lugar, se le dijo: ¿usted no asistió a sesiones convocadas? Sí, porque no estaba legal. Él aducía que no estaba citado en legal y debida forma porque lo había citado el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, cuando la ley manda y le da atribuciones al presidente en el artículo 25 de la Ley Orgánica Procesal Electoral, que él puede convocar. De ahí decía: ¿por qué usted se ausentó? ¿Usted formó quórum y luego se ausentó abandonó la sesión? Sí, lo aceptó. Y es una prohibición establecida en la Ley Orgánica de Justicia Electoral, que no podía abandonar. Y él aducía: es que yo abandoné porque me mandaron una agenda y en esa agenda no estaban los antecedentes y no estaban los temas. Cuando ya llega la secretaria adjunta, nos da la explicación de que en una agenda dice: se van a tratar estos temas y puntos varios. Y él aducía un caso en especial. Lo mencionó como 35 veces. Entonces nosotros le preguntamos: ¿qué era ese caso en especial? Le preguntamos a los funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral. Él aduce que había una conspiración de ustedes con una persona ajena y que cuando a él le dijeron: venga a esta sesión, vamos a tratar este tema, y él vio que lo convocaron póngale a 1 hora y que el escrito había ingresado después. Entonces, ¿cómo era posible que lo convocaban para tratar ese tema si había sido ingresado después, horas después o minutos después? Nos explicaban que eran medidas cautelares
y que habían términos perentorios, porque el Consejo Nacional Electoral daba hasta las 12 de la noche, de la medianoche de ese día, 9 de octubre, si mal no recuerdo, que tenían que resolver porque estaban suspendidas la impresión de papeletas de los departamentos. Sí. Entonces, esa era la urgencia. Tenían que resolver. Y él simplemente se ausentó. Y luego el mismo comportamiento de los suplentes, de los magistrados suplentes, porque hay unos audios que conste, esos audios, ayer el día ese yo lo interrogué y les digo, ¿cómo obtuvieron esos audios? Pues no vamos a dar audios como los que dio Marlon Ochoa, ¿verdad? Porque sí nos presentaron audios. ¿Cómo obtuvieron esos audios que ustedes nos están presentando? Las sesiones de pleno son grabadas. Entonces es una información que ellos saben, no es que les metieron un teléfono para grabarlos, sino que ellos saben que están grabados porque todo lo que sucede en la sesión de pleno tiene que ser transcrito en un acta. Entonces, vamos a eso y está la conformación de quórum. Cuando él se levanta, llama a los magistrados suplentes, pero ellos también se retiran. Y hay un video. Hay un video, si Carlitos lo quiere. ¿Lo tenemos? Lo quiere. No es si Carlos quiere, no, es que lo va a poner. Sí, sí. Es un video donde se ve que tanto Mario Morazán como los magistrados suplentes salen de la sesión y lo que hacen es interrumpir el quórum y atrasan. Ahí está, ellos están, ahí está Mario Morazán, sale, se va de la sesión de pleno. Y luego se va a ver cuando salen los magistrados suplentes, dejando la silla vacía sin poder tomar decisiones que eran términos perentorios. ¿Qué quiere decir eso? Se tenía hasta las 12 del mediodía. Luego de eso, en lo que salen ahí los dejemos el video, usted continúa. Luego de eso, decía él, no podía asistir a sesiones Zoom porque no estaban habilitadas. Y le preguntamos como comisión, ¿pero usted en alguna ocasión usted asistió a una reunión Zoom? Sí. Entonces, ¿cómo era que no estaban habilitadas y se había asistido a reuniones Zoom? Y dice que solo eran cuestiones de mero trámite. Cuando ya vamos y le consulta, ahí van los dos. ¿bien? ¿Son los suplentes? ¿Se salieron también? Se salieron. Continúe. Y una se va para la oficina de él y el otro sale. O sea, era un plan orquestado, ¿verdad? De dejar la silla vacía para interrumpir lo que era el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces dice, no está reglamentado las sesiones Zoom. Hay un PCM donde se decía que por emergencia hubo un tiempo de lluvias, estaban habilitadas las sesiones Zoom. Pero él insistía en que no. Pero él participó y él aceptó ante la comisión que sí había aceptado estar en sesiones Zoom y él alegaba que eran por cuestiones administrativas, cuando tenemos evidencia documental que dice que sí hubo cuestiones jurisdiccionales en donde se estaba pues dando las ponencias, es decir, repartiendo. Esa es la denuncia grave contra Mario Morazán. Fuera lo de Miriam Barahona. Ajá. Esa es la denuncia grave de él. Sí, que él abandonó, el pleno, los plenos del Tribunal de Justicia. Ajá. Y otra cosa, después decía, no podía yo, decía en su amplia declaración y convenciendo a la comisión, la firma digital. Yo no la reconozco. Tenemos documentos donde él estampó su firma digital. Ok, ¿verdad? Pausa comercial. Abogado Mario Morazán, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, abogado. Muy buenos días, un gusto escucharlo, licenciado Renato. Gracias, abogado. He estado escuchando, yo quizás solamente tengo interés en señalar algo, agradecer su programa. En este momento está realizando una labor social y está materializando mi derecho de acceso a la información, porque permítame decirle que si bien es cierto, se me ha convocado para una sesión, primero a la 1, parece que ahora a la 1
1:30. Desde que yo recibí la convocatoria, le solicité por correo electrónico, le envié al personal de su programa mi respuesta al secretario general del Congreso, simplemente solicitándole que me comparta el informe que tiene el sustento sobre la base de la cual la Comisión de Juicio Político está recomendando la destitución de 3 jueces, de una alta corte y de un consejero. No obstante, hasta este momento, que ya estamos cerca de las 9 de la mañana, no he recibido el informe. Lo único en relación a lo cual yo sé que probablemente tendría que defenderme es lo que estoy escuchando en este momento en su programa. Pero para mí es bastante claro de que no quieren que yo vaya, las autoridades, la Junta Directiva del Congreso Nacional, o quieren que yo vaya sin tener el sustento. No, pero yo le digo algo para sostener y justificar lo que usted está pidiendo. A mí me parece que la democracia no pierde nada, gana si le envían ese informe a Mario Morazán. Cuestión de secretaría, ¿verdad? El Congreso. En este momento deberían enviarle ese informe de la comisión a Mario Morazán. Y es bueno que se presente al Pleno hoy Mario Morazán. Adelante, Mario. Licenciado, mire, el secretario general dijo hace un momento en otro medio de comunicación que él no lo había enviado todavía porque no lo había recibido por parte de la comisión en versión digital. Voy a aprovechar que aquí en puede su ser. programa hay varios miembros de su comisión, de la Comisión de Juicio Político, para que por favor se lo envíen al secretario general en versión digital, porque él dijo que él podía escanearlo en el transcurso de la mañana. Eso puede ser a las 11:59 Yo de la le mañana. pago el taxi al secretario del Congreso para que se lo lleven a Mario Morazán. Lo que queremos aquí es plena democracia, con toda la imperfección. Yo le pago el taxi que no me va a cobrar más de 200 lempiras para que le lleven ese informe por escrito ahí a Mario Morazán. Y que esté ahí en el Pleno del Congreso hoy a la 1:30. Licenciado, en versión digital para mí es suficiente. No, es que no le voy a pagar el taxi a usted, al secretario del Congreso, para que le lleven por escrito el informe. No, yo sé, pero para que no gaste ni usted ni el secretario general. Ahí estamos. Ni para que no gaste usted ni el secretario general, yo con que me lo manden por correo electrónico o que me lo manden por WhatsApp, yo agradezco. Pero mire, licenciados, voy a agregar una cosa más y es que el derecho de defensa se me ha negado. ¿Cómo va a creer usted que alguien que está siendo enjuiciado no va a poder tener el derecho de preguntarle a los testigos? Yo en forma personal y también ante las cámaras le pedí a la presidenta de que permitiera el careo o repreguntar, y el día de ayer comparecieron los testigos a mentir. Si se me da la oportunidad de recibir el informe y de comparecer, yo voy a demostrar que ellos fueron a mentir. No pude ejercer yo mi derecho a la defensa material porque no se permitió que yo estuviera para poder hacer las repreguntas. Entonces compensemos eso con su presencia en el Pleno. Diputados y usted en el Pleno. Ojalá que le llegue ese informe digital al abogado Mario Morazán para que comparezca al Pleno y que esto alcance un nivel de madurez democrático, el juicio político. Gracias, abogado. Voy a la pausa. Gracias a usted. Lo que ha dicho Mario Morazán, por favor, breve, diputada Tania Pinto, y con todo respeto, Luis Veredad, porque ya no tenemos tiempo. Nos han dado 5 minutos más. No, la verdad es que no teníamos por qué cariarlo. Se le dio a él la oportunidad de presentar sus medios probatorios. Presentó 24 medios probatorios. Pero me dice Sara que la ley sustenta lo que ustedes decidieron. Sí, claro. Ok, vamos a ver, Sara, rápidamente. Claro, totalmente. Artículo 13 de la Ley Especial de Juicios Políticos habla de las obligaciones y atribuciones que tiene la comisión, y en su numeral 7 habla de citar al enjuiciado para que comparezca a declarar y a presentar sus medios probatorios y sus contraargumentos. Eso es lo que dice la ley. En ningún momento habla que en el procedimiento tenemos que citar a los testigos también para que sean cariados con el enjuiciado. Entonces nosotros no podemos ir solo ve el proceso, el proceso. Nosotros estamos en una etapa investigativa. Él ahora pudo escuchar, porque las audiencias fueron públicas, puede ir a defender
Sí. Así como hicieron los testigos. Le queda el que pleno. dijeron, Así es. yo no estampé mi firma digital. Y llegó la secretaria adjunta y dijo, aquí está la firma ¿Usted digital. tiene documentos de la Claro firma que sí, digital? ahí Vamos a ver, está, producción, la ahí firma está. digital de Mario Morazán. Porque los testigos que llegaron a la audiencia documentaron y avalaron sus testimonios con prueba documental. Es el otro. Esa es una audiencia Zoom. El otro en la que documento. Esa es la firma digital de él. En el otro. Si lo sube abajo Ahí hay una está. nota. Nota firmada digital. Firma digital autorizada. Correspondencia del magistrado Mario Morazán. Ok, voy con la diputada así brevemente, Alejandra Vallecillo. Sí. Mensaje final. Bueno, Renato, decirle al pueblo hondureño de que este juicio político no es un acto de persecución política. Lo que se quiere es sentar un precedente, es la oportunidad que tiene Honduras para demostrar de que todo funcionario de alto nivel, si incumple con sus funciones, y respeta la ley, tendrá su sanción. Ok, diputado Alberto Cruz. Renato, si habría que escribir un libro, lo platicábamos con los compañeros de la comisión, tendría que llamarse La trama de la CIA. La CIA La CIA vacía, y esa se convirtió en una paradoja. Mire cómo se tuvieron que sentar en una silla por no ocupar la que tenían en sus funciones constitucionalmente. Pero yo no me puedo ir sin decir esto, Renato. Hay una silla que siempre se cubrió, pese a la enfermedad terminal que tenía la magistrada Miriam Barahona, cumplió su obligación. Y estoy seguro que ahora tiene una silla especial ahí arriba, porque su familia, nosotros, sus amigos y el Partido Liberal nos sentimos muy orgullosos. Y en el corazón de nosotros. Así. Tania. Los hechos que ocurrieron, que pusieron en precario y en peligro la vida democrática del país, no se pueden volver a dar. Este juicio político es un precedente para que todo funcionario, alto funcionario electo por este Congreso y que tenga funciones y deberes, debe de cumplirlas conforme a la Constitución y a las leyes. Honduras se debe de respetar, el pueblo hondureño debe de respetarse. Gracias, buenos días a todos.